César Sabas, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Bueno, dígame usted qué significa la presencia de los rusos en Venezuela. ¿Qué se combina con la presencia de los cubanos en Venezuela? Es que los venezolanos están diciendo ahora que están dispuestos a resistir hasta la muerte la penetración extranjera y que no la aceptarán, y están invadidos hace tiempos por cubanos y ahora por rusos. Trump les dijo, váyanse de aquí, y los rusos dijeron, aquí nos quedamos el tiempo que nos dé la gana. Analícenos usted eso a la luz de las relaciones internacionales, del derecho internacional público y del derecho de Venezuela a tener autonomía frente a esas invasiones. ¿Qué nos cuenta? Don César Sabas, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Bueno, dígame usted qué significa la presencia de los rusos en Venezuela. ¿Qué se combina con la presencia de los cubanos en Venezuela? Es que los venezolanos están diciendo ahora que están dispuestos a resistir hasta la muerte la penetración extranjera y que no la aceptarán, y están invadidos hace tiempos por cubanos y ahora por rusos. Trump les dijo, váyanse de aquí, y los rusos dijeron, aquí nos quedamos el tiempo que nos dé la gana. Analícenos usted eso a la luz de las relaciones internacionales, del derecho internacional público y del derecho de Venezuela a tener autonomía frente a esas invasiones. ¿Qué nos cuenta? A nivel del derecho de Venezuela es completamente ilegal, porque toda operación militar extranjera tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional, y esto evidentemente no ha pasado. El problema es que en Venezuela lo que se está viviendo no es un problema jurídico, es netamente político. Ya la Constitución, las leyes, todo eso ha pasado a otro campo. Entonces aquí tenemos que hacer un análisis netamente político en base a la correlación de fuerzas, la lucha por el poder, que es lo que se está dando. Estas aeronaves rusas llegaron justo después de que Elliot Abrams se reunió con el vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, y hablaron del tema de Venezuela. En ese momento, Abrams le hizo saber de que el régimen de Venezuela nunca le iba a poder pagar la deuda, y al parecer Ryabkov sí estaba claro de eso y estaba preocupado por la crisis de Venezuela. Y muy poco después llegan estas aeronaves, nada menos que al principal aeropuerto del país. Pudieron haber llegado a una base secundaria, hacer una operación mucho más discreta, pero decidieron llegar por Maiquetía, que es como decir el aeropuerto del Dorado de Bogotá. Maiquetía es para Venezuela, su aeropuerto principal. Esto fue una maniobra netamente propagandista para que Estados Unidos vieran que el continente americano. En mi opinión, esto es una medida muy imprudente del gobierno ruso, bastante imprudente, teniendo en cuenta la distancia geográfica y teniendo en cuenta de que si Estados Unidos actúa en Venezuela, Rusia no podrá responder. Entonces, en mi opinión, lo que está haciendo Rusia es una apuesta mínima, es decir, una mínima inversión, probando de verdad qué tan decidido está Trump a utilizar la fuerza. Porque si Trump no utiliza la fuerza en Venezuela, que está muy cerca, y respeta la injerencia rusa, entonces los rusos van a tener vía libre para zonas mucho más cercanas, como es Georgia, como es Ucrania, como es Moldavia o los países bálticos. Don César, ¿qué traían esos aviones rusos? Ya se supo, ya quedó establecido. Los rusos dicen que son cumplimientos de viejos pactos o de viejos contratos de venta de equipos militares. ¿Qué equipos militares traían esos aviones y con qué objeto en este momento? El gobierno de Chávez había comprado baterías antiaéreas. De hecho, Venezuela dispone del sistema antiaéreo más eficiente de América Latina. Compró baterías S-25 y los S-300.
Se comenta que en esos aviones venía equipos para hacer mantenimiento y especialmente repuestos para hacer reparaciones a los S-300 que ya tenía Venezuela. Este sistema está siendo desplegado en la zona de El Sombrero, en el estado de Guárico, en el centro del país. Estas baterías tienen un alcance de 200 kilómetros, así que pueden perfectamente cubrir las zonas de Caracas, la zona central o llegar más allá. En mi opinión, esto es algo disuasivo para los países, digamos, vecinos, Colombia, Brasil, y para aumentar los costos de que Estados Unidos intervenga. Este sistema no puede interceptar misiles Tomahawk o misiles más modernos que tiene Estados Unidos, pero entonces obligaría a Estados Unidos a que si tiene que intervenir utilice armamento moderno y no armamento antiguo, como podría utilizar, vamos a suponer, F-15 o F-16. Aquí tendríamos que hablar, o drones, aquí tendría Estados Unidos que utilizar Tomahawk, misiles como el Jason, que fue utilizado en Siria, que son más costosos, o aviones como F-22 para intervenir. Entonces, lo que está buscando Putin es, uno, enviar un mensaje hacia los regímenes autoritarios aliados de Rusia, diciendo que Rusia es el verdadero aliado de estos regímenes y es el único que los puede ayudar. Está aprovechando incluso un vacío que está dejando China, porque China ha sido muy cauta con el tema de Venezuela. Oficialmente apoya a Maduro, pero ha sido muy cauta. Entonces, el único verdadero apoyo que está teniendo Maduro es de Vladimir Putin. Entonces aquí Putin manda un mensaje. Manda un segundo mensaje que es desafiando a Estados Unidos. Y fundamentalmente pone a prueba a Estados Unidos, a ver hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a llegar a utilizar el uso de la fuerza. Pero como yo lo mantengo, es una apuesta muy arriesgada, porque Donald Trump puede duplicar, quintuplicar el monto de la apuesta a niveles que Vladimir Putin no lo puede hacer en Venezuela. Venezuela no es Siria. Siria está mucho más cerca de Rusia que Venezuela. En cambio, Venezuela sí está muy cerca de Estados Unidos. Don César Sabas, aquí hay un tema que no puede pasar desapercibido, porque uno diría, si vienen unos aviones rusos con repuestos para el Guri, para que los venezolanos tengan energía eléctrica y no se mueran en los hospitales los niños porque no hay manera de atenderlos, no hay incubadoras, se muere la gente porque no hay centros quirúrgicos, porque no existen medios hospitalarios, porque la gente no puede trabajar. Hoy, cuando estamos hablando usted y yo, los venezolanos no pueden trabajar por los cortes de luz. Pues Rusia no apoya en eso a Venezuela. A Rusia no le preocupa lo que se está cometiendo en Venezuela, que lo hemos dicho aquí desde hace años. Esto es un genocidio. Y ni Rusia, ni las Naciones Unidas, ni nadie trata ese tema. Es que son asuntos internos de Venezuela. ¿Un país puede manejar sus asuntos internos asesinando a su población? Hoy, a la luz del derecho internacional público, ¿eso es posible? Las Naciones Unidas aprobó un concepto que se llamó la responsabilidad de proteger, en el cual dice que cada Estado es responsable de proteger los derechos humanos de su población, pero cuando ese Estado no es capaz de protegerlo, o cuando es el Estado que lo viola, que es el caso de Venezuela, entonces la comunidad internacional tiene la obligación de reaccionar. Ahora, hay un problema con el derecho internacional público, que es que para que una medida sea legal y efectiva, o sea, para que una medida, digamos, multilateral se lleve a cabo, esto tiene que pasar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y en el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas están Rusia y China con poder de veto. Es decir, para los que no conocen, en el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes, que son las 5 potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China. Si hay una resolución que la aprueban todos, pero uno solo de estos miembros, de estos países, dice que no, la resolución simplemente no se vota, no se hace efectiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede haber un genocidio en Venezuela, el régimen de Maduro incluso podría utilizar los tanques de guerra
y matar a la población, metralleta, y puede morir 1 millón, 2 millones de personas, eso se discute en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y si Putin dice que no, pues entonces según el derecho internacional no se puede actuar. Entonces por eso es que ahí tenemos que pasar a otra fase, que es la fase política, que es decir, bueno, aquí hay un problema del derecho, el derecho me está atando las manos, pero yo no puedo dejar que la gente se muera, entonces tengo que reaccionar yo particularmente. Entonces por eso que Estados Unidos, como potencia principal del hemisferio occidental y como garante especialmente del continente americano, es quien debería actuar más allá de lo que pase o no en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un organismo muy ineficiente. Las Naciones Unidas ni siquiera hizo nada con el genocidio de Ruanda, que en estos momentos se está conmemorando una fecha importante. Entonces creo que los venezolanos muy poco podemos esperar de las Naciones Unidas. Creo que tenemos que pensar más en soluciones políticas inmediatas y a la luz del realismo político. Sí, en efecto, a Rusia no le importa para nada los problemas de corte de luz de Venezuela, no le importa el genocidio, y de hecho, a diferencia de Maduro, y esto lo pudo remarcar Elliot Abrams, Rusia en ningún momento dice que no hay una crisis humanitaria en Venezuela. Rusia reconoce la crisis humanitaria en Venezuela. Rusia reconoce los graves problemas y cómo se va a agravar el problema en Venezuela. El problema es que a Rusia eso no le importa, y ellos lo han hecho saber, ¿no? A los rusos poco le importa la cantidad de muertos que hay en Venezuela, y poco le importan los millones de inmigrantes, no que hay ahora, sino que van a haber en los próximos meses y el año que viene hacia Colombia y a países vecinos. Eso no es un tema de discusión en Moscú. No es un tema de discusión en Moscú, y en las Naciones Unidas no se puede imponer. Usted habla de las metralletas y de los tanques, y yo le pregunto, ¿para qué? ¿No es mucho más cómodo y más fácil matar a la gente de hambre? ¿Asesinar a los niños condenándolos al retardo mental por falta de nutrición? Eso es mucho más eficaz, y no corre la sangre, y no hay que hacer levantamientos de cadáveres. A Venezuela la están asesinando, don César Sabas. Eso es un genocidio lo que hay en Venezuela. Y el mundo, todo lo que tiene que decir, problema interno de Venezuela. Claro, porque los niños son nacidos en Venezuela, que los maten allá en Venezuela. Problema interno. Y eso lo dice, por ejemplo, la Unión Europea, que reconoce a Guaidó y desconoce a Maduro. Pero ahora aparece Alemania y no acepta el embajador de Guaidó. Entonces, ¿a qué está jugando la Unión Europea? Esto es un genocidio. ¿Cuándo el mundo va a admitir que en Venezuela hay un genocidio? Las consecuencias de esa declaración vendrán por añadidura, pero ¿existe o no existe un genocidio en Venezuela a la luz del derecho internacional? Genocidio, digamos, el concepto exacto sería una matanza sistemática a una población. Podríamos decir desde ese concepto exacto que es difícil definirlo, pero ya han habido casos en la historia, por ejemplo, el genocidio de Camboya, en el cual llegó a morir incluso el 25% de la población por culpa de las políticas del régimen. En mi opinión, sí estamos viviendo una matanza de Venezuela, y sí podríamos decir que es un genocidio, porque a raíz de la implementación de esta ideología, que es el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, cabe recalcar que no ha habido una ruptura entre Maduro y Chávez, es la continuación de la misma política. Lo que pasa es que ahora es que se están sintiendo los efectos cada vez más exacerbados. Sí hay una matanza de la población, y esto sí se está convirtiendo en un genocidio, y digo se está convirtiendo, no se ha terminado de convertir, es porque ya vamos hacia eso. Ya la cantidad de muertos va a aumentar muchísimo más, y todo por la inacción de la comunidad internacional, porque hay mucha gente en el continente que cree, los países del Grupo de Lima, que con comunicados se va a corregir el rumbo de esto que se está viviendo. Por cómo va Venezuela, esto va a terminar en algo muy parecido al genocidio camboyano que hizo Pol Pot, en el cual el 25% de la población murió por inanición y por enfermedades y huyendo, y terminaron muertos. 25% de la población. Eso va a pasar en Venezuela, ya estamos en ese camino.
y pues los que estamos afuera lo estamos viendo con mucha preocupación. Ahora, ¿por qué la Unión Europea toma este tipo de actitudes? Porque lamentablemente en estos organismos internacionales hay más comunistas de los que uno cree. Por ejemplo, la señora Federica Mogherini, que es la alta comisionada de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, es decir, es la canciller de la Unión Europea, ella viene nada menos que del Partido Comunista Italiano y fue gran amiga de Yasser Arafat, el famoso terrorista palestino. Entonces ella es de las que se disfraza como que de alguien moderada, pero todas las opciones, absolutamente todas las acciones que ella hace son para favorecer el comunismo internacional, no solamente Maduro. Por ejemplo, Federica Mogherini llegó a decir el año pasado que Cuba, nada menos que Cuba, podría ser un garante de las conversaciones, del diálogo en Venezuela. Es decir, que Cuba, quien tiene más de 20.000 soldados en Venezuela, una invasión, para favorecer el régimen de Maduro y masacrar al pueblo de Venezuela, podría ser mediadora entre la oposición y Venezuela. Ahora, cuando eso lo dice Federica Mogherini, que es alguien que no es ignorante en absoluto y que viene de donde ya sabemos que viene, entonces lo único que tenemos que hacer es desconfiar de lo que pueda decir Federica Mogherini, tenemos que desconfiar de sus intenciones. Es decir, se puede ser torpe, pero no tanto y tan seguido. Cuando se es tanto y tan seguido, pues ya hay que ver qué es lo que está sucediendo. Y pues precisamente en estos organismos multilaterales, las Naciones Unidas, el secretario general viene de la izquierda, de la ultraizquierda portuguesa. Tenemos a Federica Mogherini. Entonces también tenemos que entender cuál es la posición, por ejemplo, de Trump, que desconfía de todos estos organismos multilaterales, y de los neoconservadores norteamericanos, que son los que dirigen actualmente la política exterior americana, en desconfiar a todo este tipo de organizaciones. O la posición que ha tomado Estados Unidos de incluso amenazar a la Corte Penal Internacional porque quiere juzgar las acciones de Estados Unidos en Afganistán, que han estado combatiendo a unos terroristas, como son los talibanes, pero la misma Corte se hace la loca con lo que pasa en Venezuela o con lo que hacen los genocidas de izquierda a nivel mundial. Por ejemplo, lo que está pasando en Nicaragua tampoco ha dicho nada, pero entonces se dedican a perseguir precisamente a los pocos países que de alguna forma defienden la libertad en el hemisferio y en el mundo. Entonces ese es el problema que tenemos con las organizaciones internacionales y por eso que yo desconfío mucho de ellas. Tampoco han dicho nada sobre los niños y las niñas violados por las FARC en Colombia. Aquí hay una corporación de niñas, se llama La Rosa Blanca, a las que secuestraron estos salvajes de las FARC, se las llevaban para los campamentos, las violaban cuando tenían 11, 12, 13 años de edad, las dejaban embarazadas y les practicaban los abortos más inhumanos. Muchas murieron, otras quedaron inválidas para siempre, infectadas irremisiblemente, otras pudieron salvarse, ahí están librando una batalla con los niños, la Corte Penal Internacional no las recibe ni se interesa por ellos. ¿Hace cuánto tiempo no viene usted a Colombia, don César? La última vez que fui para Colombia fue en el 2013 y me gustó muchísimo. En Medellín. Dese otra pasadita por acá y si quiere le enseñamos acá lo que son las columnas de venezolanos, hombres, mujeres, niños en los brazos de esas mujeres que vienen huyendo del hambre, en la nación más rica de este continente. Si eso es un genocidio, el genocidio no existe, don César. A usted le falta darse un genocidio totalmente. Eso, le falta darse un pasoncito para que vea la tragedia venezolana aquí en Colombia, de venezolanos que llegan muriéndose de hambre. Y una manera, la más eficaz de matar es a través del hambre. No se le olvide al señor Stalin en algunos países satélites de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo los mataba? Los mataba de hambre. No se le olvide Ucrania. De hambre están matando a sus conciudadanos en Venezuela. De hambre. Eso es un genocidio. Y ese genocidio no lo quiere entender el mundo, especialmente los comunistas como la señora Mogherini, de la que ya hemos hablado varias veces aquí en La Hora de la Verdad. Don César Salas. Lo que pasa es que sí.
Lo que pasa es que yo hago la señalización con las metralletas porque yo como venezolano escucho mucho a, digamos, hermanos latinoamericanos que me preguntan ¿por qué ustedes no luchan? Pero es que sí, nosotros tenemos 20 años saliendo a la calle y cada vez que hemos salido a la calle lo que hemos recibido es plomo. Ahora es que el mundo está viendo que esto es un régimen que reprime, pero es claro que el régimen está utilizando el hambre para matarnos, pero no es que nos hemos quedado con los brazos cruzados, es que cuando hemos querido reaccionar hemos tenido una respuesta asesina. Y eso es importante que lo entiendan los latinoamericanos, nuestros hermanos latinoamericanos, que nosotros solos no podemos, porque las veces que hemos intentado salir con nuestros instrumentos, porque estamos desarmados, solamente con nuestra palabra, con nuestra convicción, con nuestro valor, lo que hemos encontrado es la muerte. Entonces es un régimen que sí ha utilizado las armas para asesinar a su pueblo cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo. La cárcel, la muerte, el abandono, eso es lo que vive el hermano pueblo de Venezuela. A nosotros no nos lo tienen que explicar, lo vivimos todos los días en las caras angustiadas, amargas de esos compatriotas suyos que han venido desde Venezuela buscando un plato de comida. Aquí encuentran un plato de comida. Vamos a ver cuándo encuentran justicia. Justicia, que es lo que exige el pueblo de Venezuela y que es lo que exige el derecho, que se aplique el derecho en el mundo y que se aplique el derecho en Venezuela. Don César Sabas, muchas gracias por estar con nosotros y cuando venga a Colombia, déjenos saber. Bueno, no tiene que buscar mucho para encontrar a sus compatriotas, oye, no los tiene que buscar mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy estrecho. César Sabas, un experto en relaciones internacionales y seguridad internacional. Esta es la tragedia de Venezuela, queridos amigos. Y la Unión Europea, manejada por los comunistas como la señora Mogherini. Y la ONU está manejada por los comunistas. Y nos mandan comunistas aquí a que sean veedores del posconflicto. Este señor italiano es un comunista, el que está aquí, hablando en nombre del comunismo, a ver cómo nos acabamos de entregar en manos de las FARC. Todavía es tiempo, podemos reaccionar. Vamos para una Venezuela peor que Venezuela. César Sabas, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional, estaba con nosotros en la hora de la verdad.